Increíbles gemelas bajo la lluvia, millonario descubre su sorprendente verdad oculta y DULL. La tormenta azotaba con furia la costa de Veracruz, arrastrando consigo no solo el agua, sino también los cimientos de la vida que Santiago, un empresario millonario de 45 años, había construido a lo largo de su vida. Mientras relámpagos iluminaban el cielo, él se adentraba en su mansión, una fortaleza de cristal y acero, ahora a merced de la naturaleza. En el desván, entre cajas llenas de recuerdos, encontró un viejo álbum de fotos, cubierto de polvo y secretos. Las imágenes lo conmoverían, pero una en particular lo dejó helado: 2 bebés en una cuna, con un nombre escrito a mano, Valentina y Sofía. Aquella revelación lo sacudió, desenterrando un pasado que había sido enterrado por años en el silencio de su madre, Teresa. A la mañana siguiente, la resaca del caos lo inundaba. Con el corazón acelerado, Santiago se propuso buscar a aquellas gemelas. No tenía claro qué esperaría de este encuentro, pero la presión le empujaba a una nueva dirección. Al fin y al cabo, había pasado 45 años buscando el éxito, y ahora se encontraba ante un dilema: ¿podía verdaderamente reclamar una familia que nunca conoció, que su madre le había ocultado? La ansiedad se apoderaba de él, su mente se aceleraba al imaginar cómo serían, la vida dura que podrían haber vivido, sus luchas diarias, y él, con su fortuna, un extraño entre ellas. Cuando finalmente encontró a Valentina y Sofía, el mundo que conocía se desplomó. Ellas no eran las chicas de cuentos de hadas que podría haber imaginado, eran fuertes y resilientes, cargando sus propias cruzadas en un entorno que no conocía. Valentina, madre soltera en el mercado, y Sofía, una joven con sueños de estudiar, pero atrapada en la rutina. Las murallas que levantaron por años eran impenetrables, y su dinero se volvió un símbolo de desconfianza más que una puerta abierta. Santiago intentó acercarse, hablarles, compartir sus intenciones de reparar lo que había estado roto, pero cada palabra parecía desgastar más la tenuidad del vínculo. Se vio a sí mismo cuestionándose: ¿de verdad podría hacerse perdonar por lo que nunca supo? Ese vacío que había sentido en su interior a lo largo de su vida se ensanchaba. Su ambición lo había llevado a construir un imperio, pero lo que había perdido en el camino era irreemplazable. Y esa noche, bajo la lluvia torrencial que pareció seguir al caos, decidió convocarlas en el mercado. Quería mostrarles su vulnerabilidad, pero la tensión creció a medida que las verdades comenzaban a salir a la luz. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más explosivo, hasta que Valentina, con voz quebrada y furiosa, lo acusó de haber vivido en una burbuja mientras ellas luchaban en la sombra. Su mirada ardía de rencor, y la angustia de Santiago se transformó en desesperación. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? La historia de su familia, las expectativas no cumplidas, los secretos enterrados, todo se entrelazaba en un momento de máxima tensión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Santiago se sintió abrumado, atrapado entre el deseo de ser el hombre que pudo haber sido para ellas y la cruda realidad de sus decisiones pasadas. La lluvia seguía cayendo, inherente y despiadada, mientras su mente luchaba por encontrar palabras que nunca parecían suficientes. ¿Lograría alguna vez romper esas barreras, o sus intentos terminarían alejándolas aún más? La oscuridad y la incertidumbre lo rodeaban, y todo lo que había construido y perdido ahora pendía de un hilo delgado. Santiago se encontraba allí, empapado no solo por la lluvia, sino también por la sensación de estar ante la mayor prueba de su vida. La mirada de Valentina lo penetraba como un puñal, recordándole cada decisión errónea que había tomado. ¿Había puesto el trabajo y el estatus por encima de su propia familia? Mientras sus pensamientos se agolpaban, un eco resonaba en su interior: nunca es tarde para cambiar. Decidió actuar, pero no con dinero ni con poder. Se propuso dar un paso hacia lo desconocido, hacia el campo emocional que siempre había evitado.
Necesitaba mostrarles que su vida no había sido perfecta, que el éxito no había traído la satisfacción que siempre había creído. La realidad encadenaba su espíritu, y esa noche se convirtió en su primer intento de romper esas cadenas invisibles. Entiendo que estén heridas, comenzó, su voz quebrada por la honestidad de su mensaje. Allá afuera, el mundo me veía como un hombre afortunado, pero en el fondo yo estaba solo, lleno de vacíos. Lo que me hacía sentir completo, mi trabajo, nunca llenó el lugar de lo que realmente importa, la familia. Valentina lo escuchaba, los músculos tensándose con cada palabra. Cada confesión de Santiago parecía abrir las viejas heridas que ella había cosido con tanto esfuerzo. Sin embargo, una chispa de curiosidad invadió su rostro, tal vez, por primera vez, veía a un hombre que no era solo un recuerdo difuso, sino un ser humano en busca de redención. Santiago sintió que había una mínima apertura. Quiero conocerlas. Pero necesito que me dejen entrar en sus vidas, continuó, volviendo a mirar a Sofía, que había permanecido en silencio. Te veo en un momento en el que tus sueños parecen lejanos. Cuéntame de tus aspiraciones, instó, buscando conectarse de manera auténtica. Sofía, sorprendida por la súbita atención, se atrevió a hablar. Sueño con estudiar arquitectura. Pero cada día es una lucha para encontrar el tiempo y el dinero. Estar atrapada en esta rutina me hace sentir que me estoy ahogando. Había algo en su voz que resonaba fuertemente en Santiago. En su búsqueda de éxito, se había olvidado de su propia humanidad. La vida no era solo una serie de metas financieras, sino un viaje lleno de desafíos personales y carreras que, a pesar de todo, debía ser compartido y celebrado. Mientras las palabras fluyeron, Santiago comenzó a compartir pequeñas historias de su vida, aquellas que jamás contaría en reuniones de negocios. Habló de sus fracasos, de la soledad que había sentido en reuniones de gala y de la presión por siempre ser el mejor. A medida que cada historia salía de sus labios, se sentía más ligero, como si una parte de ese peso que llevaba durante años se extinguía lentamente. Valentina necesitaba ver un cambio, señales de que Santiago no solo estaba allí por el interés de repararse a sí mismo, sino por un genuino deseo de conectarse. Montando en esa tensión, tomó una decisión. No será fácil, y siento que tengo derecho a ser escéptica, pero estoy dispuesta a intentarlo. No prometo una relación perfecta, pero me gustaría abrir una puerta. El pacto implícito apenas se había formado, pero ya asomaban posibilidades. Santiago sintió un poco de esperanza renacer en su corazón. Había dado el primer paso, y aunque no sabía a dónde los llevaría, estaba decidido a transitar ese camino de redención y de descubrimiento. Mientras se alejaban del mercado, la lluvia comenzó a amainar, pero en la mente de Santiago, la tormenta apenas causaba estragos. Sabía que la batalla por establecer una relación significaba enfrentar sus miedos más profundos, pero la pregunta seguía resonando: ¿podría realmente reconstruir un vínculo familiar que había estado ausente toda su vida? El primer paso ya estaba dado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Santiago despertó al día siguiente con un sentido renovado. La conversación de la noche anterior seguía resonando en su mente, acompañada de la bruma de un amanecer gris. Había empezado un camino hacia la redención, pero no podía evitar preguntarse si ese primer paso sería suficiente. Cada decisión, cada palabra, representaba una oportunidad de reconstruir lo que había tardado años en destruir. En lugar de sumergirse en la prisa de su vida habitual, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: se sentó a reflexionar. El café humeante en sus manos se convertía en un ritual casi sagrado. Mientras lo degustaba, Santiago se enfrentó a un dilema inherente. Por un lado, sentía la presión de su estilo de vida mundano, que exigía su atención, sus horas de trabajo interminables. Por el otro, la necesidad de conectarse verdaderamente con Valentina y Sofía, de entenderlas y, quizás, de reencontrarse a sí mismo en el proceso. Decidió enviar un mensaje a Valentina, proponiendo un encuentro. No quería más que una conversación sencilla, lejos de los conflictos del pasado. Al apretar enviar, experimentó un escalofrío. Estaba abriendo la puerta a lo desconocido y, en su interior, el miedo a la vulnerabilidad comenzaba a florecer.
Pero Santiago no podía dejar que el miedo lo controlara una vez más. Mientras tanto, Sofía se había convertido en un poco de luz en su vida oscura, un eco de los sueños que había dejado en el pasado. Recordó su propia pasión por la arquitectura, ese deseo ferviente de construir algo real, algo que perdurara. Santiago se dio cuenta de que, al igual que ella, también necesitaba buscar sus sueños perdidos. Quizás era el momento de intentar un nuevo proyecto, uno que no incluyera números ni balances, sino una conexión genuina con su pasado familiar. El día avanzaba, y el inminente encuentro lo llenaba de nerviosismo y emoción. Debía ir más allá de las palabras vacías. Para ganarse la confianza de Valentina y Sofía, necesitaba incómodamente abrir su corazón, enfrentar sus miedos y, en última instancia, hacer algo que nunca se había atrevido a hacer, ser vulnerable, ser auténtico. Al llegar al lugar de encuentro, un pequeño café con paredes de ladrillo, la lluvia que había caído la noche anterior había dejado un brillo en el asfalto. Santiago respiró profundamente antes de entrar, como si estuviera a punto de sumergirse en una piscina helada. ¿Podría realmente ser ese el momento de abrirse y compartir sus imperfecciones? Valentina apareció primero. Su expresión era cautelosa pero menos tensa que la noche anterior. Santiago notó ese pequeño cambio positivo, y en su interior, un destello de esperanza iluminó su espíritu. La conversación se inició tímidamente, desenfrenada al inicio, con pequeños temas cotidianos. A medida que se desarrollaba el diálogo, Santiago decidió que era hora de desnudarse emocionalmente. Si voy a ser parte de sus vidas, necesito que comprendan quién soy, afirmó con sinceridad, sintiendo que las palabras salían de su boca sin un filtro, como si sus años de silencio finalmente lo abandonaban. Mientras compartía sus miedos y anhelos, Valentina lo escuchaba con atención, a veces asentía y otras, su rostro mostraba una mezcla de incomprensión y curiosidad. Había algo en su respuesta que lo hizo cuestionarse si había hecho lo correcto. El tiempo avanzaba, y él sentía que estaban ante una bifurcación en su relación, donde el pasado y el futuro se entrelazaban peligrosamente. Sin embargo, antes de poder profundizar más, un mensaje interrumpió su momento. Era un texto de Sofía, pidiendo a Santiago que viniera al taller de arquitectura de su universidad para ver lo que estaba haciendo. La invitación, tan inesperada como electrizante, lo obligó a confrontar una cuestión esencial: tendría lo que se necesitaba para ser un padre presente, no solo para escuchar, sino para actuar. Enfrentar esa nueva realidad significaba que el verdadero desafío comenzaba ahora, y lo llenaba de incertidumbre. Santiago no solo quería reconstruir un vínculo, deseaba formarse de nuevo como hombre y como figura paterna. Se dio cuenta de que estaba a solo un paso de una transformación profunda. La lluvia, en la que se había visto atrapado, ahora parecía un símbolo de renovación. El camino por recorrer se tornaba desafiante, pero también lleno de promesas. ¿Estaría a la altura de la tarea que tenía por delante y lo que significaría realmente para su vida lo que estaba a punto de emprender? Un impulso creciente de determinación lo acompañaba, así como una incertidumbre sobre los lazos que estaba a punto de forjar. La inquietante pregunta flotaba en su mente: ¿era realmente capaz de ser el héroe en esta historia, o simplemente un personaje más en busca de redención? La decisión no solo influiría en él, sino también en las vidas que anhelaba cambiar. El futuro se tornaba oscuro y fascinante, a la espera de ser descubierto. Santiago se encontraba frente a un edificio moderno que parecía de otro mundo en comparación con su entorno habitual. Las líneas limpias y los amplios ventanales del taller de arquitectura de Sofía reflejaban el deseo de avance y creatividad que tanto anhelaba revivir. Mientras caminaba hacia la entrada, sintió un torbellino de emociones que se debatían entre la nostalgia y la expectativa. Había llegado el momento de actuar, de no solo seguir los pasos de su hija, sino de involucrarse en su vida de una manera que nunca había hecho antes. Al entrar, el espacio se llenó de luz natural y una energía palpable. El ruido de las herramientas y el murmullo de los estudiantes en plena actividad se mezclaba con el aroma a madera y pintura. Santiago buscó a Sofía entre los grupos de jóvenes entusiasmados, sus corazones latiendo al unísono en la búsqueda creativa. Finalmente, la vio,
concentrada en un modelo a escala, sus manos moviéndose con destreza mientras ajustaba los detalles del diseño. Cuando Sofía levantó la vista y sus miradas se encontraron, Santiago sintió una conexión instantánea. Era como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Te gusta?, preguntó ella, sonriendo con una mezcla de orgullo e inseguridad al mostrar su trabajo. Es impresionante, respondió él, y lo sintió sinceramente. Tu pasión es contagiosa. Sin embargo, el nuevo mundo de su hija lo confrontó con sus propias limitaciones y temores. Esa pasión parecía tan distante de la vida de números y cuentas que había llevado hasta ahora. Preguntas sobre su propia creatividad y las decisiones de vida pasadas emergieron en su mente como una ola. ¿Qué lugar ocupaba él en este vibrante escenario? Sofía, observándolo con curiosidad, no tardó en percibir la reticencia detrás de la admiración de su padre. ¿Te gustaría probar?, le insinuó, ofreciendo el modelo que había estado ajustando. Aunque la propuesta le llenó de dudas, Santiago se sintió inspirado por el desafío que implicaba. Aquel simple gesto traía consigo la oportunidad de dejar de lado el miedo y abrazar la vulnerabilidad. Mientras sostenía la estructura en sus manos, un torrente de recuerdos de su propia infancia lo abrumó. Su amor por la arquitectura había sido callado por años de decisiones pragmáticas y responsabilidades. Siempre quise construir algo, confesó, sintiendo cómo la sinceridad fluía más allá de sus expectativas. Pero perdí de vista esa parte de mí mismo. El rostro de Sofía se iluminó. Papá, nunca es tarde para eso. Podemos hacerlo juntos. Los ojos de ella brillaban con la posibilidad de una colaboración genuina, y en ese momento, Santiago se dio cuenta de que estaba construyendo un puente entre su pasado y presente. No era solo sobre ser un padre presente, se trataba de descubrir su propio camino hacia la reinvención. A medida que comenzaron a trabajar codo a codo, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaban de grandes sueños, de planes que alguna vez parecieron inalcanzables. Santiago se sintió ansioso pero también liberado. Cada trazo que hacía sobre el papel lo conectaba más profundamente con Sofía y, a la vez, le recordaba que todavía tenía cosas que aportar. Era un viaje de doble dirección, donde su rol de padre ahora se expandía a una nueva dimensión de mentoría. Sin embargo, mientras se sumergía en la experiencia, la pregunta que le surgía constantemente era si ese nuevo comienzo sería suficiente para cerrar el abismo que él mismo había creado en su familia. La lógica le susurraba que la vida era más compleja que el diseño de un proyecto arquitectónico, pero por primera vez, su corazón tomaba la delantera. El ambiente cambió bruscamente cuando su teléfono vibró, nuevamente trayendo recuerdos ingratos a la superficie. Era un mensaje inesperado de Valentina. ¿Podemos hablar más tarde? Tengo que aclarar algunas cosas. La realidad de lo que había dejado sin resolver empezó a crecer como una sombra, amenazando con interrumpir la luz que empezaba a destellar en su vida. Santiago se sintió exitoso y frágil a la vez. ¿Podría realmente mantener la fuerza de esta nueva conexión mientras lidiaba con el pasado? Internamente comenzó a debatirse, una promesa de cambio frente a la sombra del arrepentimiento continuo. Con un suspiro profundo, ignoró el mensaje por un momento y se concentró en el modelo. Había aprendido a abrirse emocionalmente, pero ahora tenía que decidir si estaba listo para enfrentar todo lo que vendría, no solo por su propia transformación, sino también por el reconocimiento de que la vida estaba formando un lazo de un futuro por descubrir. Ese instante fugaz dejó una pregunta resonando en su mente: ¿podría realmente juntar las piezas del rompecabezas de su vida, o la autenticidad de su nueva identidad era tan frágil que se vería vulnerable al primer contacto con el viejo? ¿Santiago? La respuesta seguía sin ser clara, y la urgencia de su decisión se tornaba apremiante. Las luces del taller brillaban, reflejando todas sus esperanzas. Sin embargo, sabía que había más sombras por desnudar. La verdadera prueba estaba aún por venir, y Santiago aún no estaba preparado para lo que se avecinaba. Santiago pasaba las manos sobre el modelo, sintiendo la textura de la madera, como si cada toque le recordara su propia historia. En ese espacio, donde la luz chisporroteaba entre las sombras, se sentía más conectado a sí mismo de lo que había estado en años. Sin embargo, la sombra del mensaje de Valentina seguía pesando sobre él, un recordatorio constante de que debía enfrentar sus demonios. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente.
Ella lo miraba con preocupación, sus ojos reflejaban una mezcla de sincero interés y la necesidad de su aprobación. Él simplemente asintió, un gesto que no logró esconder su tormento interno. El deseo de ser un buen padre luchaba con el eco de su propia insatisfacción. ¿Qué tal si comenzamos un nuevo proyecto juntos? Quizás restaurar este espacio para que podamos hacerlo más nuestro, sugirió Sofía, con un entusiasmo contagioso. La idea de transformar el taller en un lugar donde pudieran crear sin limitaciones le parecía cautivadora. Pero la voz de su inseguridad le susurraba que no estaba a la altura. ¿Acaso él podía ser un compañero de trabajo creativo después de tantos años atrapado en un mundo de números? Mientras comenzaban a dibujar los planes, Santiago sentía que el papel se llenaba no solo de líneas y figuras, sino de expectativas, tanto las de Sofía como las suyas propias. La relación entre padre e hija estaba tomando la forma de un nuevo diseño, un edificio en el que ambos podían ver su reflejo. Pero por cada trazo que él hacía, la pregunta persistía: ¿podría sostener esta nueva estructura emocional que estaban construyendo? Un momento de bloqueo creativo lo golpeó. Se detuvo por un instante, mirando a Sofía concentrada en su trabajo. Quería ser capaz de mostrarle que había más en él que el fracaso de ser un padre ausente. Necesitaba demostrar que no solo estaba allí para apoyarla, sino que también podía contribuir con ideas valiosas. Pero el miedo a decepcionarla lo paralizaba. Sofía, comenzó, difícilmente encontrando las palabras. A veces siento que no sé lo suficiente de esto. Que quizás no soy el padre que necesitas. Su voz se quebró ligeramente, un eco de la autocrítica que había cargado toda su vida. Sofía levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de comprensión. Papá, lo que más valoro es que estés aquí. Tu experiencia en los negocios puede ser increíblemente valiosa para nosotros. La arquitectura no se trata solo de dibujar, también se trata de hacer que las ideas funcionen en el mundo real. Esa conexión entre la creatividad y lo práctico resonó en él de una manera que nunca había considerado. Santiago sintió como si una corriente de posibilidades lo atravesara. Podía combinar sus habilidades con sus sueños, en lugar de dejar que sus pasados lo definieran. La chispa de la motivación comenzó a encenderse, dejándole ver que cada uno de sus conocimientos podía aportar al proyecto. Sin embargo, mientras esa nueva perspectiva florecía en su mente, el sonido de un teléfono vibrando rompió la atmósfera. Esta vez, no era su propio teléfono, sino el de Sofía. Ella se asomó al mensaje y su expresión cambió, la energía del entorno se tornó tensa. Era un recordatorio de que las complicaciones en la vida no se desvanecen con el simple acto de crear. Hoy tengo una reunión importante relacionada con un torneo de arquitectura. No puedo faltar, dijo ella, incapaz de ocultar su preocupación. Santiago vio cómo su hija se enfrentaba a su propio reto, un gran proyecto que podía marcar el inicio de su carrera. La presión que sentía reveló una faceta de ella que él aún no había visto por completo. En ese instante, una idea audaz brotó de lo más profundo de él. ¿Podría unirme? Podría ofrecer apoyo. Tal vez pueda ayudarte a presentar tus ideas con una perspectiva diferente. Esa sugerencia sorprendió tanto a Sofía como a sí mismo. Podía realmente dar un paso al frente y actuar como su compañero, en lugar de yacer en la sombra de su fracaso. Se miraron, ambos. Con una mezcla de entusiasmo y desesperación, sabiendo que este era un momento decisivo. Enfrentar sus propias inseguridades les permitiría construir algo genuino, no solo un proyecto, sino una relación renovada. Mientras se preparaban para salir, el mensaje no respondido de Valentina permanecía en la mente de Santiago como un eco perturbador. Ese futuro prometedor que comenzaba a despuntar estaba salpicado de la incertidumbre que había creado en su vida. Se dio cuenta de que el cambio no podría mantenerse solo con el esfuerzo en el taller de arquitectura. La puerta estaba abierta a nuevas posibilidades, pero él se sentía atrapado. ¿Podría realmente enfrentar su pasado y dejarlo atrás, o el mensaje de Valentina capturaría nuevamente su atención antes de que pudiera navegar hacia el nuevo horizonte que se extendía ante él? La emoción del viaje estaba ahí, pero la batalla interna continuaba sin resolverse. Una lucha propia y personal que no podía ignorar por más tiempo. Las luces del taller brillaban intensamente, pero en su mente comenzaba a gestarse una tormenta en torno a la elección inminente entre el pasado y el futuro.
Al salir del taller, Santiago sintió como el aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, pero en su interior una tormenta más intensa se desataba. A medida que caminaban hacia la reunión, su mente se multiplicaba en pensamientos que competían entre sí, la ilusión de un futuro renovado junto a Sofía se mezclaba con la sombra persistente de Valentina. Su historia lo había llevado a una bifurcación, y había momentos en que se preguntaba si realmente podría asumir el papel de padre mentor. Sofía caminaba a su lado, su entusiasmo desplazando la tensión en el ambiente. Santiago observaba su energía, sus pasos resueltos. La imagen de ella arropada en la seguridad de sus propios sueños le daba un impulso, pero también una punzada de celos. ¿Cómo había llegado a tal liberación creativa cuando él, aun con tantas herramientas y habilidades, se sentía atado a un pasado que lo definía? Era un dilema que lo consumía mientras cruzaban la puerta del edificio que albergaba la reunión. Al entrar, Santiago se dejó envolver por el bullicio de la sala. Models, planos, y estudiantes con bocetos esparcidos por todas partes creaban una atmósfera cargada de posibilidades. La voz de Sofía, clara y firme, lo llevó de vuelta a la realidad. Recuerda, papá, solo comparte tus ideas como si estuvieras hablando conmigo. Esa simple indicación lo llenó de valentía, no tendría que convertirse en un experto en arquitectura para ser útil. Podía aportar desde su experiencia. Mientras se acomodaban en la sala de reuniones, Santiago notó a otro grupo de participantes, jóvenes arquitectos llenos de pasión pero impacientes. No era solo una competición de arquitectura, era la cristalización de sueños. Los presentó un mentor que parecía intimidante, su postura erguida y el ligero brillo en sus ojos indicaban que sabía lo que hacía. Este hombre era el primer juicio al cual iban a enfrentarse, y Santiago sintió una oleada de ansiedad. ¿Estaba realmente listo para este tipo de exposición? Un leve murmullo le llegó: el futuro de la arquitectura está en las manos de aquellos que desafían las normas. La frase reverberó en su mente, transformándose en un mantra interno. En ese instante, sintió que el liderazgo no era simplemente mostrar conocimiento, sino también abrirse a la vulnerabilidad de ser parte del proceso creativo. La idea de que su experiencia en los negocios podría ofrecer un marco sólido al que Sofía podría atenerse comenzó a calar en su interior. Era un proceso que le sería útil también a él. Cuando llegó el momento de presentar sus ideas, Santiago se sintió como si fuera a dar un gran salto al vacío. La mirada de Sofía le recordaba que no estaba solo, su participación no era solo su propio esfuerzo, sino un ejercicio compartido en el que ambos crecerían. Así, el desenfreno de las inseguridades se tornó en un acto de coraje. Hoy queremos mostrarles algo en lo que hemos estado trabajando, comenzó Sofía, dejando caer sus palabras con firmeza. Santiago sintió que, a través de ella, se proyectaba su propia voz. En ese instante, la conexión padre-hija resonaba más fuerte que cualquier miedo. Mientras Sofía presentaba sus ideas, Santiago se dio cuenta de que cada una de sus observaciones sobre la funcionalidad de los espacios creaban resonancia en la sala. La combinación de creatividad y pragmatismo iluminaba el camino hacia una nueva identidad. A medida que su presentación avanzaba, el eco de su propia voz interna crecía. Las dudas comenzaron a disiparse como niebla al amanecer. El tiempo pasó, y cuando concluyeron, la influencia del mentor resonó en sus palabras. Su proyecto combina innovaciones con fundamentos sólidos. Les animo a seguir explorando esta dirección. Un resplandor iluminó los ojos de Sofía, pero para Santiago, la declaración representaba más que un reconocimiento profesional. Era un pequeño paso en su propia transformación. Al salir, el aire fresco de la tarde los envolvió nuevamente. Sofía estaba radiante, su mente llena de posibilidades. Santiago también se sintió ligero, pero no podía sacudir completamente la inquietud. Había algo en su interior que le decía que las verdaderas batallas apenas comenzaban. Con el sonido aportando una sensación de nuevo propósito a su andar, un mensaje llegó a su teléfono. Era Valentina. Su corazón se aceleró con anticipación, mezclada con temor. Mientras leía el texto, la mezcla de emociones se intensificó. Había un nuevo desafío aguardándole, uno que quizás lo lleve a enfrentar no solo su pasado, sino el futuro que había empezado a vislumbrar. ¿Sería este el momento decisivo que lo empujara a finalmente tomar una decisión por sí mismo?
¿O habría que lidiar con las garras del pasado que todavía lo atormentaban? La tensión en el aire era palpable, todo apuntaba a que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Santiago se detuvo en seco, el mensaje de Valentina brillando en la pantalla como una advertencia. Cada palabra lo empujaba hacia el abismo de lo que había sido su vida. En un instante, esas sombras del pasado se proyectaban como figuras danzantes en su mente, recordándole decisiones que había tomado, promesas que había olvidado. Se obligó a respirar profundamente, consciente de que debía enfrentar esa comunicación. Esperar sería como dejar que las dudas se multiplicaran. «Papá, ¿estás bien?», la voz de Sofía penetró su mundo de pensamientos. Sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre, y eso lo hizo sentir aún más vulnerable. «Sí, solo», es Valentina respondió, forzando una sonrisa que no logró llegar a sus ojos. Las palabras fueron como una carga, cada sílaba era un recordatorio de su vida anterior, de las decisiones que lo habían llevado a este punto de inestabilidad. Mientras caminaban hacia el coche, Santiago sintió que sus pasos se aceleraban. La invitación de Valentina a una reunión de exalumnos lo había sacudido. Allí se reunirían caras del pasado que supieron definir su camino profesional. La posibilidad de que ella hablara, de que lo expusiera nuevamente ante quienes alguna vez lo juzgaron, se erguía como un reto monumental. En el trayecto, luchó con su mente. Tenía la intuición de que esta podía ser otra oportunidad más para solidificar su nueva identidad, pero el temor del juicio lo asediaba. Las historias de sus logros, construidas pieza a pieza, volvían a lo más profundo de su ser, y el peso del miedo y la duda comenzaba a inundar su determinación. Era evidente que la voz que había encontrado en el taller necesitaba ser reafirmada, pero las costras del pasado aún estaban frescas. Al llegar a casa, el eco del desafío reverberaba en su mente. El presente era un lienzo en blanco, una oportunidad para desplazar el foco hacia su propio crecimiento. Sin embargo, la inminente reunión lo enfrentaba a su antigua narrativa, el joven emprendedor prometedor que se convirtió en un vendedor mediocre y que había dejado de creer en sí mismo. Valentina había sido parte de ese viaje, y su retorno significaba que la historia podía empezar otra vez. Pero, tenía el valor para reescribirla. La noche avanzaba, y Santiago se sentó frente a su escritorio. Hizo un esfuerzo consciente por despejar su mente. Abrió su portátil, buscando inspiración para presentar su visión en la reunión. Quería mostrar que había cambiado, que su experiencia en los negocios era valiosa, y que su conexión con la creatividad de Sofía era única. Debía arriesgarse a ser vulnerable, a compartir sin miedo, a reconocer que su pasado no era más que un capítulo cerrado, no la totalidad de su identidad. Mientras escribía, descubrió que sus ideas fluían con una nueva energía. Se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado lo había preparado para este momento. Hablar frente a su comunidad de exalumnos podía ser el punto de inflexión que le permitiría comprender quién era realmente. Al finalizar su propuesta, sintió que había logrado dar uno de los pasos más significativos en su transformación. Esa noche, se sumió en un sueño turbulento, con la imagen de Valentina ondulando como una sombra, recordándole que el pasado y el presente estaban en una incesante lucha por salir a la luz. Al despertar, el mensaje se reapropió de su mente. Por primera vez, en lugar de temor, hubo una chispa de anticipación. Como una segunda oportunidad para demostrar lo que había aprendido y lo que podía ofrecer, entendió que la frase de su mentor era más valedera que nunca: desafía las normas. Decidido, Santiago se levantó y miró por la ventana como la niebla se disipaba lentamente. Sabía que iría a esa reunión. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino el futuro que había empezado a esbozar junto a Sofía. La verdadera pregunta era: ¿qué decisión tomaría al mirar a sus antiguos compañeros a los ojos? Podría embarcarse, sin reservas, en la hoja en blanco que le ofrecía. La vida nuevamente, la tensión flotaba en el aire, el destino aguardaba su respuesta. Santiago se despertó con el corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y un impulso inesperado que se dibujaba en su pecho. Se vistió con rapidez, como si cada prenda fuera una armadura que lo preparara para el encuentro. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo, se dijo que debía permitir que la confianza lo guiara.
Nunca había sido un orador entusiasta, su voz solía ser un susurro entre un coro de volúmenes retumbantes. Pero hoy sentiría el peso de su verdad resonar con fuerza. Tomó un café mientras esperaba a Sofía, reflexionando sobre su hija y el impacto que su evolución tendría en su vida. Le había prometido ser un ejemplo, no solo de éxito profesional, sino también de valentía al enfrentarse a las adversidades. Era el momento de honrar esa promesa. La presión de ser un padre presentable y un hombre de negocios resurgido lo impulsaba hacia adelante. La carretera hacia la reunión estaba llena de autos, pero no era el tráfico lo que lo distraía. Eran las preguntas que giraban en su mente. ¿Cómo se presentaría? ¿Debería mencionar su estado actual, su lucha con la credibilidad en su campo? A cada semáforo en rojo, la duda se incrementaba, como un eco que retumbaba cada vez que daba un golpe de freno. En su interior, un consejo que había escuchado años atrás empezó a resonar: la autenticidad atrae más que la perfección. Resolver el desafío de ser verdadero se presentaba como su mayor victoria. Al llegar, vio a antiguos conocidos de pie, charlando y riendo con una ligereza que lo hizo sentir como un extraño. Sintió el aire frío mezclarse con el ardor de su determinación. Levantó la mirada. Las caras que había tanto temido lo miraban sin conocer las historias que había cargado en su traslado a aquella sala. En lugar de encogerse, inhaló profundo, recordando la calidez del apoyo de Sofía. Esa conexión, ese amor, lo reconstituyó en el instante previo. La noche avanzaba, y al levantarse para hablar, todos los ojos se posaron en él. Las palabras se aferraron a su garganta por un momento, como si su pasado le exigiera rendición. Sin embargo, enfrentando la mirada fija de Valentina, comprendió que su historia no terminaba ahí. La luz de su camino no se había apagado, estaba muy viva, esperando ser expuesta. Sin querer más decepciones, decidió que la verdad sería su aliada. Hola a todos, me llamo Santiago, inició, su voz resonando en el aire. Empezó a relatar no el glamour de su vida anterior, sino las lecciones que había aprendido en los abismos de sus fracasos. Compartió cómo la incertidumbre había sido su compañera constante y cómo había encontrado la creatividad en los pequeños momentos con su hija. Su autenticidad se leía en la forma en que gesticulaba, y la verdad desató un silencio expectante. Al concluir su charla, se sentía liberado. Los murmullos de admiración y sorpresa eran la respuesta que había buscado en su interior. La magia de compartir una historia auténtica lo había transformado, y mientras miraba a Valentina, pudo ver un atisbo de respeto. Se había enfrentado a su temor y había ganado. Pero en el fondo sabía que esta victoria solo era el comienzo. Mientras los rostros de sus compañeros se desdibujaban al terminar la reunión, un mensaje privado emergió en su teléfono. Era un correo de un antiguo contacto desconocido, de alguien que había sido un aliado en su vida profesional previos. Santiago, he estado escuchando cosas sobre tus proyectos recientes. Creo que podríamos generar una colaboración. Es algo grande. El corazón le dio un vuelco. Las palabras resonaban en su mente, adviniendo como la última pieza de un rompecabezas que prometía llevarlo a donde siempre había querido estar. Ahora, no solo estaba en la lucha por reconocer su pasado, sino que se encontraba ante la disyuntiva de emprender un nuevo camino que podría abrir puertas que había creído cerradas para siempre. ¿Debía aceptar esa oferta y regresar al mundo que había temido? El futuro estaba envuelto en la niebla de la incertidumbre, y Santiago se hallaba en la encrucijada de un nuevo desafío, donde cada paso podría rehacer, una vez más, su propia narrativa. Santiago dejó la sala de la reunión con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había comenzado a redibujar su camino profesional, pero un eco persistente de duda seguía resonando en su mente. Se sentó en un rincón de la cafetería que frecuentaba, tomando el café que le había acompañado durante tantos años. Observó a su alrededor, la vida cotidiana de los otros parecía soluciones sencillas, mientras él batallaba con su propia decisión monumental. ¿Volver a aquel mundo?, se preguntó. Recordaba la camaradería que había experimentado, pero también la envidia corrosiva y las expectativas aplastantes. La idea de colaboración lo impulsaba, pero también le generaba miedo, como si cada paso hacia adelante lo acercara a un precipicio en lugar de a un nuevo horizonte. Analizó su situación. Ya no era el mismo de antes.
Había construido un puñado de talentos ocultos que en su momento jamás habría reconocido. Su oratoria, por ejemplo, había florecido en la sala. Había aprendido a conectar a un nivel más profundo, entendiendo que cada palabra que pronunció era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Pero también, había conocido a fondo la fragilidad del éxito y la tentación del autoengaño. En el fondo, sabía que su objetivo al aceptar la propuesta debía estar motivado por la autenticidad. La pregunta se tornó más clara: ¿podría realmente reconciliar su pasado con las posibilidades del futuro? Santiago pensó en Sofía, y en cómo su evolución sería un legado para ella. Se imaginó contándole con entusiasmo sobre su viaje, sobre lo que estaba aprendiendo no solo de su trabajo, sino de sí mismo. Esa conexión era su norte, el mapa dibujado con amor y valor. Su mente empezó a esbozar el regreso. No como un regreso al mismo entorno, sino como un regreso renovado. Aunque la idea de enfrentar las viejas rivalidades y viejas sombras lo intimidaba, también le producía una chispa de resistencia. Había aprendido a ser ligero en sus cargas, a compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos. Podría usar esas experiencias como herramientas para crecer y crear un impacto significativo. Sin embargo, a medida que sus pensamientos tomaban forma, una inquietud persistía. ¿Podría aceptar la colaboración sin perder el control de su historia personal? Lo que antes era un flujo unidireccional de ambiciones ahora se miraba desde ángulos cautelosos y estratégicos. La vida lo había enseñado a manejar riesgos y, a pesar de las tentaciones, el valor de ser honesto con uno mismo prevalecía. Al fin y al cabo, en las áreas de su vida donde había profundizado, había encontrado crecimiento. Se levantó de su asiento, sintiendo que el camino a seguir ya no estaría limitado a las sombras de su historia previa. Estaba dispuesto a crear un futuro que le diera sentido. Se encaminó a su casa, donde la calidez de Sofía lo esperaba. Sin embargo, en una última revisión de su teléfono, se encontró con un nuevo mensaje. Era Valentina, quien había estado presente en la reunión, y añadía: me gustaría que habláramos más sobre tus ideas. Hay algo grande en el horizonte. Suspiró mientras la incertidumbre se transformaba en una nueva forma de desafío. Ahora, no solo se trataba de su legado para Sofía, sino de la posibilidad de llevar su historia a un nuevo capítulo, quizás incluso acompañado por aquellos que alguna vez temió. Mientras se adentraba en la noche, su corazón latía fuerte. La decisión se acercaba y con ella un nuevo desafío que haría tambalear nuevamente sus cimientos. ¿Podrá Santiago equilibrar el pasado con las nuevas posibilidades que se le presentan? O, más importante aún, ¿será capaz de mantener su autenticidad en este nuevo camino? Solo el tiempo lo dirá. Santiago se despertó aquella mañana con un propósito claro y renovado. Tras semanas de lucha interna, había tomado decisiones cruciales que lo guiaban hacia un nuevo capítulo en su vida. Había comenzado a reconstruir el vínculo con Sofía, su hija, y se sentía más conectado con ella que nunca. Volver a ser parte de su mundo, colaborar en sus sueños de arquitectura, había transformado a Santiago de un millonario distante y temeroso en un padre presente y vulnerable. Estaba decidido a ir más allá de la simple relación superficial. Al contemplar el futuro, sintió una ola de autoconfianza fluir a través de él. Había reconocido su pasado, sus errores y el dolor que había causado, pero lo más importante era que ahora tenía herramientas para cambiar su narrativa y crear nuevas memorias con su familia. Hoy se reunía con Valentina por primera vez desde que su relación había florecido. La invitación a hablar sobre sus ideas había sido un rayo de esperanza en un horizonte antes nublado. Era el momento ideal para abordar las heridas del pasado mientras exploraban el camino de la reconciliación. Santiago entendía que se trataba de un proceso, no un evento. Habían perdido años, pero también era tarde para empezar a recuperarlos. Al llegar al café donde se iban a encontrar, la claridad del día apuntaba a lo que podría ser un nuevo comienzo. Cuando Valentina apareció con su sonrisa tímida pero decidida, Santiago sintió que una parte de su vida, que antes había estado ausente, regresaba. Sin dejar que las inseguridades lo dominaran, se acercó a ella con un abrazo sincero. Era un gesto humilde que emanaba su deseo genuino de reconectar. Valentina, comenzó, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero reconstruir el futuro.
Ser parte de tus vidas es lo más importante que tengo ahora. La mirada de Valentina se suavizó. Me gustaría escuchar cómo has cambiado, lo que realmente sientes al respecto. He estado tratando de entenderte, pero es difícil, respondía con una voz que estaba cargada de emociones contenidas. Santiago dejó caer la corbata de los viejos resentimientos y aspiraciones vacías. En cambio, compartió sus luchas, su búsqueda de éxito, su soledad, así como el proceso de descubrir su verdadera identidad como padre. Las palabras fluyeron, no solo como un intento de explicación, sino como un intento de sanación. Estuve perdido en mi mundo de dinero, pero ahora, en este camino que emprendimos juntos, siento que he encontrado mi propósito. Quiero estar aquí para ti y para Sofía de la manera que jamás lo pude estar antes, dijo. Valentina lo escuchaba atentamente, con cada palabra rebotando en su interior, poco a poco descomponiendo la muralla de desconfianza que había levantado a su alrededor. Si estás diciendo la verdad y realmente quieres formar parte de nuestras vidas, podría estar dispuesta a intentarlo, le dijo. La vulnerabilidad en su voz era palpable y sincera. El nuevo entendimiento se formó entre ellos. Un pacto implícito de apertura y deseo de sanar. Santiago sintió que, al compartir la verdad sobre sí mismo, efectivamente había dado el primer paso hacia un camino de reconciliación. Días después, mientras caminaban por el campus de la Universidad de Sofía, Santiago sintió algo diferente en el aire. La conexión con sus hijas había evolucionado. Había pasado de ser un extraño excéntrico a un apoyo constante. Durante la clase del taller de arquitectura, donde nunca había imaginado tener un lugar, participó activamente, no solo admirando el trabajo de Sofía, sino aportando ideas sobre la manera de fusionar la estética y la funcionalidad, todo desde el prisma de sus experiencias pasadas. Las miradas de sus compañeras de Sofía y algunos profesores le llenaron de reconocimiento. Había dejado de ser Santiago el empresario para convertirse en Santiago el hombre que había encontrado la valentía para abrir su corazón y trabajar con su hija en un proyecto que representaba su unión, algo más grande que ellos mismos, la creación de un espacio que no solo proyectaba arquitectura, sino también conexión familiar. El resultado de su proyecto final fue aclamado. La obra que habían diseñado en conjunto se presentó como un espacio de colaboración comunitaria donde se fomentarían los talentos de jóvenes arquitectos. Esto no solo les otorgó una medalla, sino que también marcó el comienzo de una nueva vida. Santiago entendió que el verdadero éxito no se medía a través de cifras y balances, sino en la construcción de relaciones significativas y la creación de un legado que perduraría más allá de su tiempo. Finalmente, una tarde soleada, Santiago miró hacia el futuro con confianza sólida. Había logrado no solo la redención en su vida personal, sino también un avance significativo en su carrera que había recuperado por amor y deseo genuino de conexión. El camino por delante, lleno de retos, ahora era un sendero de promesas y esperanza, donde la familia y la creatividad se entrelazaban en una danza de nuevas posibilidades. Santiago había conquistado su pasado, y con un renovado sentido de propósito, estaba listo para construir el futuro que siempre había anhelado. Había aprendido que nunca es tarde para cambiar y que, a través de la sinceridad y la conexión, verdaderamente se puede encontrar una realización genuina en la vida. Si este capítulo de transformación personal ha resonado con ustedes, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el canal. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Vamos a seguir juntos en este viaje de superación.